Bueno, otro vídeo en el que literalmente yo, un café y ustedes, junto a unos apuntes que hago cuando me despierto por la mañana. ¿De qué? Pues bueno, de mentorships, de cosas que leo. Básicamente, justo esto nace a raíz de una de las mentorías que hice con Sean Noriega, cosas que le di muchas vueltas. Yo al final, si me seguí lo suficiente, he hablado muchísimas veces sobre marcadores de rendimiento, KPI, milestones, y esto es básicamente otro de los testazos que me hago para escribir. Y de verdad, una de las cosas que creo que mejor hago es que no dejo el conocimiento en mi cabeza y ya está, como, he escuchado que Sean Noriega me ha dicho esto, entonces esto, ya. No, Sean Noriega me ha dicho esto y yo, pues de la hora y media esa, voy a estar 4 horas y media pensando, escribiendo, dándole vueltas, dibujando aquí mi pizarra, tal y cual, y de verdad que es algo que me parece bastante importante. Así que si veis mi vídeo y queréis ser no buenos entrenadores, extraordinarios, queréis ser de los mejores, no cojáis esto y ya está, sino que ¿qué puedo sacar de aprendizaje aquí? Y si de verdad no saqué ningún aprendizaje de aquí, o yo soy muy malo, o no sé, pero tenéis que intentar sacar algo de aquí, ¿vale? Así que dicho esto, comenzamos un poco. Marcadores de rendimiento en powerlifting. Bueno, como digo, estoy seguro que ya habéis escuchado el concepto KPI, Key Performance Indicators. Estoy 100% seguro que lo habéis escuchado 1000 veces. Y bueno, voy a llamarlo indicadores principales de rendimiento, marcadores de rendimiento, podéis interpretándolo como la brújula del progreso, me da igual cómo lo interpretes. Lo que quiero entender es que es lo que marca un poco el rumbo del entrenamiento, es un poco la vara de medir. La vara de medir de el entrenamiento está yendo en la dirección correcta o no. Más o menos, ¿vale? Y bueno, para eso, una analogía que hizo Sean Noriega me gustó un poco bastante. Fue básicamente él hacía una analogía del marinero. Decía que un entrenador era un poco parecido a un marinero. Yo me gusta verlo como si fuese un tren, ¿no? Pero bueno, hay muchas analogías diferentes. Decía que el marinero inexperto entra en pánico por cualquier tormenta y pierde el rumbo, y el experto encuentra la calma en la tormenta, soluciona el problema y consigue llegar al punto final, ¿no? Pues con el entrenamiento pasa más o menos lo mismo. Un marinero básicamente sabe al sitio al que quiere ir. O sea, y cualquier marinero sería iluso de él, o sea, por él mismo si pensase que no va a llegar al sitio totalmente calmado. Es imposible. O sea, tú te vas a ir a la mar y sabes que te vas a pegar la de Cristo. Por el mismo como entrenador, yo planteo el rumbo y yo no planteo que vaya a ser fácil. O sea, de hecho, no quiero hacerle entender a ningún atleta que es fácil. Yo pienso ahora mismo en Kirby, atleta mío, con el que trabajo, y bueno, pues, le planteé un 2026 bastante duro y le dije, mira, esto es lo que quiero que hagamos. No te digo que va a ser fácil, te digo que se puede hacer, pero solo si nos volvemos un poco tryhards, ¿no? Y es una de las cosas que creo que intento explicar. No es fácil. O sea, cuando planteas sobre todo un sitio bastante alto, en una montaña o como quieras verlo, tengo que entender que sí, que va a ser duro, y cualquier marinero, insisto, lo entenderá. Y la diferencia entre un marinero inexperto y experto va a ser, bueno, número uno, que llegará al sitio, y aparte que sabrá entender que tu trabajo un poco es solucionar problemas rápidamente. O sea, un entrenador está todo el día solucionando problemas. Yo me gusta decir que solucionamos problemas complejos de manera creativa. Pues al final tú tienes tus recursos, tu visión de juego, y tú pues, lo haces de manera creativa, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, una de las cosas que hago analogía es que los mejores entrenadores son aquellos que definen los KPI de rendimiento y los mecanismos de acción, ¿vale? Antes de seguir abajo, para hacer la analogía con el marinero y entendáis por qué voy, un marinero define el puerto al que va, un entrenador el KPI que quiere trabajar. Un marinero, básicamente, sabe qué tiene que hacer en el barco, pues, para llegar a ese sitio, ¿no? Sabe que tiene que izar las velas para este lado, no tengo ni idea, ¿eh? Tiene que hacer una cosa por el otro, tiene que remar por cualquier lado. Pues un entrenador debe de saber que esto es a donde quiero ir y estas son las cualidades que quiero trabajar para llegar allí, ¿no? Pues más o menos me gusta un poco esa analogía por tema del KPI, ¿no? Y a partir de aquí, bueno, un buen entrenador también tiene que reconocer en el contexto, pues al final nosotros cuando estamos en cualquier viaje, tú planteas un rumbo, estás en el camino, en el proceso, pero tienes que entender el punto en el que estás en cada preciso momento. Ver si a lo largo del camino hay otro KPI, que ahora hablaremos sobre qué son los KPIs, que necesite más trabajo. ¿Por qué lo necesita? ¿Cuánto tiempo requerirá trabajar cada cosa? Tú has definido que quieres trabajar esto, ¿cuánto tiempo vas a requerir para trabajar en esa cosa y que dé una respuesta adaptativa suficientemente buena? Como digo, ¿en qué punto de la progresión estamos? ¿Cuánta velocidad de momentum tenemos? Porque quizás si tengo un momentum, una velocidad de momentum, ¿no? Ya es el momentum. Bueno, el momentum, si tuvieras que definirlo rápidamente, para mí es tener un ratio de respuestas adaptativas positivas consistentes. Es decir, que tu respuesta, que tenga respuestas adaptativas positivas de manera consistente. Si tú, por ejemplo, estás en un punto en el que estás todo el rato teniendo respuestas positivas, quizás parar de trabajar ese KPI para empezar en otro, quizás frena un poco la velocidad de ese momentum y no te merece la pena. Es muy importante saber el sitio en el que estás, el sitio en el que vas, cómo estás yendo, de dónde vienes. Todas estas cosas me parecen bastante importantes. Y aquí, importante, ¿qué impacto colateral tiene el trabajo de ese KPI? Me explico. Creo que una de las cosas que tenemos que trabajar es
pues vamos a decir la hipertrofia. Esta persona necesita, es un flaquito, una flaquita, que va a empezar en el powerlifting, es un poco novato, vamos a trabajar la hipertrofia, perfecto, vale. Ahora si ese mismo caso se lo pone a una persona avanzada, que está razonablemente fuerte, que quizá ahora mismo, vamos a poner que te llega Cebum, o sea, te llega Cebum, hermano, y ya no es que digas, mira, vamos a empezar a meter más ganancia de masa muscular, perfecto. Esos recursos energéticos puestos en ese KPI, bueno, van a tener un efecto colateral en otros KPI, porque, por ejemplo, si estás cerca de competir y te centras en hipertrofia, por ende, no te estás centrando en skill practice, por ende, tiene un efecto positivo aquí y un efecto negativo aquí. Tenemos que entender que los recursos energéticos que van a un lado no están yendo a otro, es un coste de oportunidad. Y aparte de eso, bueno, en el caso de Cebum, pues no tendría mucho sentido centrarse en eso. Y, insisto, aparte de esto, tenemos que entender que cualquier cosa que hagamos tendrá un impacto colateral con otros movimientos. Si yo considero que tengo que darle mucha prioridad a la sentadilla, perfecto, le estoy teniendo un impacto colateral al peso muerto, porque a lo mejor tengo más recursos energéticos aquí. Ya no solo es que esté mejorando, esté, digamos, progresando más en sentadilla y dándole más energía aquí, sino que aparte, al darle más recursos energéticos aquí, me estoy fatigando más para el peso muerto. Hay efecto colateral, especialmente entre sentadilla y DL. La banca, a no ser que tengan molestias con la sentadilla y demás, a priori o lumbar, no va a tener mucho problema. Pero es muy importante que como entrenador definamos un buen rumbo, definamos un objetivo, luego tengamos la estrategia y luego planteamos las tácticas. Esto es una cosa que quizás no sé si he hablado ya de objetivo, estrategia, táctica. Lo leí en un libro llamado This is Marketing, nada de entrenamiento de hecho, y me gustó mucho el concepto objetivo, estrategia y táctica. Como entrenador, plantear un objetivo, plantear la estrategia, que es el rumbo, es el modo de acción, lo que estamos hablando, ¿no? Esto sería objetivo, esto sería estrategia, y luego las tácticas es en el mismo momento tienes que dar entornos de trabajo que cumplan esa estrategia, que cumplan ese objetivo. Habrá veces que esas tácticas no son, esos entornos de trabajo no son fructíferos, no son productivos, no pasa nada. Tácticas hay mil millones, vas cambiando cosas hasta encontrar esa cosa que te funciona, ¿no? A partir de ahí digo, en definitiva, los mejores son aquellos que son capaces de mantener la dirección adecuada mientras resuelven problemas. Como un marinero, madre mía, cómo escribo, tío. Me lo voy a poner aquí y me gusta bastante. Pequeña introducción muy rápida para todos vosotros. No te quiero robar tiempo, pero simplemente quiero decir una cosa. Y es que más de la mitad de los que estáis viendo los vídeos no estáis suscritos. Y me alegraría mucho, mucho, mucho que simplemente le deis el botón de suscribir, que le deis un me gustita, que comentéis qué os ha parecido el vídeo y me ayudaréis mucho a mí y a pequeños creadores que estamos intentando mejorar el mundo del powerlifting desde cero. Así que muy importante, suscríbete, que te estoy vigilando. A partir de aquí, quien se haya quedado estos 7 minutos y 20 en el que estoy hablando, que sé que soy un poco pesado, ¿cuáles son estos KPI que tienes que trabajar? Bueno, tendrás que definir qué es un KPI, porque un KPI es un indicador principal de rendimiento y podrías incluso definir qué es el rendimiento, ¿no? Estas son cosas que le podéis dar muchas vueltas. Como digo, mi marco de referencia mental es el siguiente. El objetivo de aumentar el rendimiento es vago si no defines qué es el rendimiento y qué áreas del entrenamiento consideras relevantes para conseguirlo. Primero, define el rendimiento. Voy a hacer dos analogías que espero que os gusten porque yo soy mucho de analogías. Pero primero, Daniel Mifflin, World Best Coach, regalo de Lucía, atleta mía. Y un buen café. Vamos a definir un poquito el rendimiento con dos analogías. Analogía del iceberg, la cual escuché por primera vez en las mentorships con The Strength Guys, los cuales me gustó bastante esa mentorship. Así que si alguien se está planteando hacerla, muy pero muy interesante. Dicho esto, quiero entender que el rendimiento, vamos a dividirlo en rendimiento visible y rendimiento invisible, ¿vale? Visible es lo que está en la superficie, invisible es lo que está por debajo, como un iceberg. Al final, tú, por ejemplo, como entrenador, creo que lo tengo más para abajo, ¿no? Bueno, vamos a leer un poquito y ahora os enseño, ¿no? Se supone que creemos que el rendimiento es el techo del mismo, es como si por un RP10, cuánto levanta en competición, tu top end, tu techo, y obviamente es una parte fundamental, pero aunque para mí eso es cierto, el techo es el KPI número 1, no significa que sea el único. Así que, por ejemplo, tenemos aquí un iceberg donde tenemos el top end, en la parte más visible. Luego tenemos la skill practice, que es básicamente esa maestría, esa eficiencia. La skill practice, por ejemplo, me gusta hacer la analogía de que actúa para desvelar el potencial. Por ejemplo, Cebum, ¿vale? Que lo he utilizado antes. Cebum, por ejemplo, tiene una masa muscular ese tío, me cago en... Vamos, ese tío está fuertísimo, hermano. Pero seguramente hay powerlifters, bueno, seguramente no, Austin Perkins, ¿vale? Austin Perkins tiene más banca que él. O sea, tiene más banca que él, pesa 40 kilos menos y tiene menos masa muscular. Por ende, hay algo que no termina de cuadrar. Y bueno, entre otras muchísimas, muchísimas cosas, una de las cosas que también están relacionadas con que pase eso es la skill practice. Cómo de bueno es esa persona técnicamente. Cómo de bueno sea esa persona es como si tuviese una llave
que le permite abrir una puerta donde tiene todo su potencial. Si tú eres una persona súper fuerte pero no tienes esa llave porque no eres bueno técnicamente, no puedes desvelar ese potencial, puedes desvelar algo se saldrá por debajo de la puerta. Pero quiero que entendáis que si tú encima eres buenísimo técnicamente, abre esa puerta y sale todo el potencial, entre muchas comillas, ¿no? Luego tenemos el back-end. ¿Esto qué es back-end? Back-end sería lo contrario del top-end. El top-end es el techo, el back-end es el suelo. Si tú, por ejemplo, tienes una baseline muy baja, tienes una capacidad de trabajo de mierda, tienes en general un suelo de trabajo muy bajo, es otra de las cualidades importantes para mejorar el rendimiento. A partir de ahí también tenemos más cosas, como la capacidad de trabajo, porque si tienes poca capacidad de trabajo, puedes trabajar poco. Si puedes trabajar poco, puedes empujar poco el suelo y empujar poco el techo. Es otro de los indicadores que para mí son importantes. Y aquí, pues, otras capacidades como de fortaleza a nivel de hipertrofia, coordinación intra e intermuscular, capacidad de recuperación, que no es lo mismo que la capacidad de trabajo. Para mí la capacidad de trabajo es algo intrasesión y la capacidad de recuperación intersesiones, ¿vale? Y bueno, aquí ya pues está la mental del atleta, lo cual es bastante importante. No lo pongo lo más arriba del top, pues, porque quizás es algo muy abstracto, pero me parece muy importante también, ¿vale? A partir de aquí pues, tenemos otra analogía, que esta quizás la analogía número 2 es la que yo más utilizo, la analogía del techo y del suelo, es la que yo más utilizo. Pero en Workers Academy con las mentorships que hago, en los vídeos lo iréis viendo con el tiempo y creo que ya lo he comentado varias veces. Así que, insisto, a partir de esta analogía del iceberg, que insisto, la escuché con las mentorships de TSG, le di muchas vueltas a que algunas de estas cosas ya las veía relacionadas. Yo la skill practice era algo que veía relacionado con el top end, con el techo, el back end con la work capacity, y como que veía muchas cosas relacionadas. Dije, me gusta, pero quiero hacer algo mejor. Y a partir de ahí, pues escuché, bueno, yo ya escuchaba de la analogía de techo y suelo y la hice un poco a mi manera, ¿vale? Como digo, para mí, KPI número 1 es el top end, pero tiene cierta relación con el back end, con el techo. Por ejemplo, si tú tienes un techo súper alto, el suelo no lo puedes tener súper bajo. Si tienes el suelo súper bajo, alto, perdona, eventualmente como que el techo tengo la percepción de que se subirá. Lo típico de si acumulo trabajo, eventualmente se transfiere, ¿no? Bueno, esto de techo, suelo, pues vamos a llamar top end, back end, suelo como baseline, me da igual un poco como lo veáis, ¿no? Y a partir de ahí desarrollo un poco lo que viene siendo mi modelo 1.0 de techo-suelo, ¿no? Esto básicamente va a aplicárselo a mi atleta, tema de mentorships, y básicamente le hacía ver que tú el techo no lo puedes estirar de manera infinita. Es como que está agarrado con una cuerda y si tú pues coges, lo estiras, llega a un punto en el que ya no puede empujar más. ¿Qué es lo que tienes que hacer cuando ya el techo no puede empujar más? Cuando ya hay ciertas cualidades básicas de entrenamiento que, oye, pues no puedes estar haciendo por un RP8 a lo mejor eventualmente toda tu vida. Puede ser que sí, no se sabe. Esto es una simplificación de la realidad. Pues llegará un momento en el que quizás tienes que empujar el suelo. ¿Cómo empujas el suelo? Aquí me puedo meter en otro tema. Pero ya digo, lo importante es que quiero entender que el techo y el suelo están relacionados por una cuerda. Y bueno, a partir de ahí pues le fui dando muchas vueltas y fui creando poco a poco, quiero que lo ponga debajo, el modelo de techo-suelo, pues 2.0 entre comillas, ¿no? A partir de eso vino este modelo que espero que lo entendáis porque me gusta bastante, ¿vale? Dije, ok, para mí, si subo el techo, está relacionado con un tipo de trabajo más específico, más cerca de un test directo, que sería un por un RP10. Es decir, como que es más específico, está más relacionado con expresar la fuerza. Y expresar la fuerza para mí está relacionado con esto de la llave, con la skill practice. Dije, ok, seguramente si estoy teniendo un tipo de trabajo que empuja más el techo, también a su vez estoy de manera indirecta mejorando un poco más la skill practice. Y me di cuenta que cuando hago tipo de trabajo para subir el suelo, que puede ser empujar unas backups, que puede ser hacer unas series planas, que puede ser hacer unas rampas, pero en lugar de con saltos de 15 kilos, hacerlas más cortas para que el trabajo en general sea más grande. Y dije, ok, eso también está relacionado con subir la capacidad de trabajo. Y dije, ok, son cosas relacionadas. ¿Cómo de relacionadas? Pues empecé a intentar integrar el modelo del techo y del suelo y dije, ok, subir la skill lo que hace es que la cuerda sea más larga. Porque si tú, por ejemplo, tienes un techo y el suelo lo tienes altísimo, como puede ser el caso de Cebum, tengo el caso de Cebum que es súper fuerte, pero él tiene una cuerda tan corta, la del techo y del suelo, que por ejemplo lo que hace es que como tiene tan mala skill, no tiene capacidad para desvelar su potencial. Si tuviese una skill muy buena, tendría cuerda del techo y del suelo súper larga. Bueno, esto está quedando fatal, ¿no? Pero me estás entendiendo. Súper largo, lo que diría es que con el mismo suelo podría desvelar mucho más su potencial. Ahora, con el tema de la capacidad de trabajo, dije que una persona con poca capacidad de trabajo es persona que quizás no puede tolerar mucho trabajo, quizás no puede tolerar muchos tirones, no puede estar en el punto en el que la cuerda está completamente estirada. Si, por ejemplo, yo cojo y tengo el suelo, tengo una cuerda súper fina, que es un hilo prácticamente. Bueno, esto sí puede sacar de fuera de contexto, vamos, una barbaridad. Quien lo esté viendo estará pensando, este tío está flipado. Pero el caso es, como digo, si yo, por ejemplo, hago la cuerda,
no sé por qué nunca lo había pensado, que estoy diciendo cosas muy marranas, ¿no? Si hago la cuerda más gorda, será más complicado que se pueda romper. Porque si yo, por ejemplo, tengo un hilo súper fino, lo que ocurrirá es que a la mínima que empieza a empujar muy fuerte el techo, me voy a romper, voy a tener poca capacidad de trabajo. En cambio, si hay una cuerda súper gruesa, lo que va a ocurrir es que puedo tirar bastantes veces y no pasa nada, porque esto es una cuerda sana, ¿no? Espero que hayan entendido esto un poco con la marranería y con el tema del techo del suelo, pero creo que más o menos con eso se entiende. Y a raíz de ahí, pues básicamente, nació un poco los KPI que yo considero trabajar. Porque yo, por ejemplo, decía, ok, quiero subir el rendimiento, vamos a poner un objetivo. Antes, al principio, solo ponía cosas del techo. Ahora, con el tiempo, ya pues he transicionado un poco, ¿no? Y lo que ocurre es que ahora, por ejemplo, tengo como 4 cosas principales a trabajar, entre muchas comillas. Hay muchas más, ¿no? Está coordinación intramuscular, intermuscular, hipertrofia, estado mental, lo que estamos hablando, ¿no? Pero las principales para mí son estas, ¿no? Y yo decía, ok, pues ahora este macro, que es un build macro, lo voy a centrar en la parte del suelo y de capacidad de trabajo. Este preparatory macro, voy a hacer un poquito de todo. Este attack macro, voy a subir el techo y subir la skill. ¿Y qué ocurría? Pues que al final dije, hostia, ahora tengo KPIs, ahora tengo marcadores no marcadores de rendimiento, que también, sino como cualidades del entrenamiento a trabajar para facilitar el progreso. Al final yo lo que quería era, entendía que el rendimiento... ¿Qué ocurría? Que básicamente yo dije, hostia, ahora tengo componentes que facilitan el rendimiento. Ahora tengo esos KPI. Yo ahora tengo un objetivo que es mejorar, es generar esa respuesta adaptativa y ahora tengo distintas estrategias para conseguirlo. ¿Por qué? Porque al final el rendimiento es un complejo, un constructo súper complejo y dije, vale, ahora tengo distintos componentes que a su vez también son bastante complejos y tengo objetivo, generar respuestas adaptativas. Estrategia, voy a elegir qué KPI y en qué manera lo quiero hacer, ¿no? Y luego las tácticas es crear un entorno para que eso suceda, ¿no? Y la verdad es que simplemente pensar mucho sobre esto me hizo llegar a cierto comprensión y entendimiento del entrenamiento. Y la verdad es que bastante bien. A partir de ahí ya os digo, los mejores entrenadores, para que os pongáis un poco a recapitular, reconocen en el contexto qué KPI se necesita trabajar, es decir, dentro de este modelo podríais elegir qué queréis trabajar, por qué, cuánto tiempo requerirá ese trabajo, que es un poco a nivel más de periodización, en qué punto de la prep estamos, cuánta velocidad del momentum y qué impacto tendrá. Porque si yo, por ejemplo, cojo y me pongo a empujar el suelo, ¿va a tener algún impacto en la skill? ¿Va a tener algún impacto en el techo? ¿Hay alguna forma de que ese empuje el suelo tenga algunos, ¿cómo te diría? ¿Puedo meter algunos cambios en el entorno para seguir empujando el suelo sin perjudicar el techo? Pues seguramente sí. Y a partir de ahí, pues le di muchísimas vueltas y es como que empecé a pensar sobre marcadores de rendimiento, KPI. Espero que esta chapa os haya gustado bastante y si os gusta, pues podéis comentar qué os ha parecido, si os gusta este modelo del techo-suelo, me vendría muy bien. Ahora mismo me parezco a este, ¿no? Pero espero que os haya gustado y un saludo y adiós.